Durante siglos, la noche de bodas no fue un momento romántico y privado entre dos personas enamoradas. Era un espectáculo público, vigilado por familiares, vecinos y hasta por la iglesia. Las sábanas manchadas debían ser exhibidas al día siguiente como prueba de pureza. Los invitados golpeaban las paredes, mientras los recién casados intentaban consumar su matrimonio, y las novias llegaban completamente ignorantes sobre lo que les esperaba. Bienvenidos a la realidad del matrimonio en el siglo XIX, donde el amor era opcional, pero la obediencia era obligatoria. Hoy vamos a descubrir cómo era realmente la noche de bodas y la vida conyugal en el siglo XIX. Hablaremos de rituales que hoy nos parecerían invasivos, de leyes que convertían a las mujeres en eternas menores de edad, y de una intimidad que no tenía nada de íntima. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará valorar el presente de una manera completamente diferente. El matrimonio en el siglo XIX. Contexto social y legal. El matrimonio en el siglo XIX no era principalmente una unión por amor. Era una institución social, económica y religiosa que organizaba toda la sociedad. El Código Civil Español, por ejemplo, establecía que las mujeres podían casarse a los 12 años y los hombres a los 14, aunque la edad promedio real era mayor. El matrimonio se consideraba perpetuo e indisoluble, un vínculo que solo la muerte podía romper. Para las mujeres, casarse era prácticamente una obligación social. Quedarse soltera era considerado una desgracia, un fracaso personal y familiar. Las jóvenes de clase alta a menudo eran prometidas en matrimonios arreglados, donde las familias negociaban alianzas económicas y sociales sin considerar los sentimientos de los novios. En las clases trabajadoras había algo más de libertad para elegir pareja, pero el matrimonio seguía siendo una necesidad económica de supervivencia. La ley del siglo XIX dejaba muy claro quién mandaba en el matrimonio. El marido era el protector, administrador y representante legal de su esposa. La mujer casada quedaba en estado de incapacidad jurídica casi total. No podía administrar sus propios bienes, firmar contratos, trabajar fuera de casa, publicar libros o realizar prácticamente ninguna acción legal sin la licencia marital, el permiso explícito de su esposo. En la práctica, una mujer pasaba de la tutela de su padre a la de su marido, sin experimentar nunca la autonomía personal. Preparación para la noche de bodas. La educación sexual en el siglo XIX era prácticamente inexistente, especialmente para las mujeres. Las novias llegaban a su noche de bodas sin ningún conocimiento sobre la intimidad física, la sexualidad o incluso la anatomía básica. La ignorancia era considerada una virtud, señal de pureza y decencia. Las madres, cuando se atrevían a hablar del tema, ofrecían consejos vagos y aterradores que solo aumentaban el miedo de las jóvenes. Muchas novias recibían instrucciones como «Cierra los ojos y cumple con tu deber», o «Soporta lo que venga con resignación cristiana». Algunas ni siquiera sabían que el acto sexual estaba relacionado con la concepción de los hijos. Esta ignorancia deliberada creaba una situación de terror para muchas mujeres que enfrentaban la noche de bodas como un sacrificio inevitable. Los hombres, por su parte, enfrentaban una presión diferente. Se esperaba que demostraran virilidad y experiencia, lo que creaba una ansiedad de desempeño considerable. En muchos casos, los novios de clase alta habían sido iniciados sexualmente con prostitutas o sirvientas, mientras que los de clases trabajadoras podían tener algo de experiencia previa, aunque también limitada. Si este contenido te está resultando interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos sobre historia y costumbres del pasado. Tu apoyo hace posible que continuemos investigando y compartiendo estos fascinantes relatos históricos. La ceremonia religiosa era solemne y cargada de simbolismo. Durante la mayor parte del siglo XIX, solo el matrimonio canónico católico era reconocido legalmente en países como España.
Después de la ceremonia, venía la recepción con banquetes y celebraciones que variaban según la clase social. Las familias aristocráticas organizaban eventos fastuosos, mientras que los campesinos celebraban con comidas comunitarias más modestas. La noche de bodas. Realidades y rituales. Lo que hoy nos parece obvio, que la noche de bodas es un momento privado e íntimo, era exactamente lo contrario en el siglo XIX y siglos anteriores. La consumación del matrimonio era un asunto público que concernía a toda la comunidad. Una de las tradiciones más invasivas era la costumbre de los testigos. En algunos lugares, familiares cercanos acompañaban a los recién casados hasta la habitación nupcial, y en casos extremos, permanecían cerca para asegurarse de que la unión se consumara. Esta práctica tenía raíces en la necesidad de verificar la legitimidad del matrimonio y garantizar herederos legítimos. La prueba de pureza era otra costumbre brutal. Las sábanas de la noche de bodas debían mostrar sangre como evidencia de la virginidad de la novia. A la mañana siguiente, estas sábanas manchadas eran exhibidas a la familia, y en algunas comunidades rurales, incluso colgadas públicamente. Si no había sangre, la reputación de la novia quedaba destruida y el matrimonio podía ser anulado. Esta práctica ignoraba completamente que muchas mujeres no sangran durante su primera relación sexual, condenando a inocentes por razones fisiológicas normales. El charivari o cencerrada era un ritual comunitario donde amigos, vecinos y familiares hacían ruido fuera de la habitación nupcial. Golpeaban cacerolas, gritaban, cantaban canciones obscenas y hacían comentarios sobre lo que estaba ocurriendo adentro. Esta celebración podía durar horas, convirtiendo lo que debería ser un momento íntimo en un espectáculo de humillación pública. La iglesia también participaba activamente. Era común que un sacerdote bendijera la cama nupcial con agua bendita antes de que la pareja se retirara, recitando oraciones por la fertilidad y pidiendo protección contra influencias demoníacas. La sexualidad estaba tan impregnada de superstición religiosa que se creía que los demonios podían interferir con la consumación. La realidad sexual de la noche de bodas era dolorosa para muchas mujeres, tanto física como emocionalmente. Sin ninguna educación previa, sin comprensión de lo que estaba sucediendo, muchas experimentaban el acto como una agresión. La moral victoriana proclamaba que las mujeres decentes no sentían deseo sexual, que el sexo era exclusivamente para satisfacción masculina y procreación. Esta ideología negaba cualquier posibilidad de placer femenino y convertía la intimidad en un deber unilateral. La vida conyugal cotidiana. Una vez pasada la noche de bodas, comenzaba la vida matrimonial que estaría marcada por una profunda desigualdad legal y social. El Código Civil Español del siglo XIX establecía claramente que la mujer debía obedecer al marido, vivir donde él decidiera y seguirlo si cambiaba de residencia. El marido administraba todos los bienes del matrimonio, incluyendo los que la esposa hubiera aportado como dote. Ella no podía vender, comprar, donar o realizar ninguna transacción económica sin su autorización. Esta dependencia absoluta significaba que una mujer no tenía control sobre su propia vida. Para trabajar fuera de casa, necesitaba permiso escrito de su marido. Para abrir una cuenta bancaria, necesitaba su firma. Para publicar un libro, necesitaba su autorización. Incluso para presentarse como testigo en un juicio, requería licencia marital. Era una minoría de edad permanente. La división de espacios era tajante. El hombre pertenecía al mundo público, negocios, política, sociedad, mientras que la mujer quedaba confinada al espacio doméstico. Su función era gestionar el hogar, criar a los hijos y crear un ambiente agradable para el esposo. Las publicaciones de la época instruían a las esposas sobre cómo recibir al marido con una sonrisa, nunca contradecirlo, y satisfacer todas sus necesidades sin quejarse. La maternidad era considerada el destino inevitable y único propósito femenino. La presión para concebir comenzaba inmediatamente después del matrimonio.
Una mujer sin hijos era vista con lástima o sospecha y frecuentemente culpabilizada por la infertilidad, aunque el problema pudiera ser del marido. La mortalidad infantil era altísima y las madres cargaban con la culpa emocional de cada hijo perdido. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio seguían siendo un deber, no un derecho femenino. La esposa debía estar disponible siempre que el marido lo deseara, independientemente de sus propios sentimientos o condición física. Rechazar al marido podía considerarse incumplimiento de las obligaciones conyugales. Al mismo tiempo, circulaban mitos absurdos sobre la concepción. Se creía que hacer el acto sexual en escaleras causaría deformidades en el bebé, o que era necesario que ambos sintieran amor durante el acto para tener hijos hermosos. Existía una doble moral sexual brutal. El adulterio masculino era tolerado socialmente e incluso esperado en ciertos círculos, mientras que la infidelidad femenina era imperdonable y castigada severamente por la ley. Un hombre podía mantener amantes sin consecuencias significativas, pero una mujer acusada de adulterio podía perder a sus hijos, sus bienes y su reputación completamente. La violencia doméstica era legal dentro de ciertos límites. El marido tenía derecho a corregir a su esposa con castigos físicos moderados. Las mujeres que intentaban denunciar abusos encontraban un sistema legal que protegía la autoridad marital por encima de su seguridad. Los consejos de la época instruían a las esposas a ceder siempre ante el marido para evitar provocar su ira, responsabilizándolas de la violencia que sufrían. El divorcio era prácticamente imposible. La separación de cuerpos existía en casos muy extremos. Adulterio femenino, violencia que pusiera en peligro la vida, conversión a otra religión, pero no disolvía el vínculo matrimonial. Las mujeres separadas no podían volver a casarse y enfrentaban un estigma social devastador. La mayoría permanecía en matrimonios infelices o abusivos porque no tenían alternativa legal o económica. Enfermedades y control médico. La medicina del siglo XIX contribuyó activamente a la subordinación femenina mediante la patologización del cuerpo de la mujer. Se consideraba que las mujeres eran naturalmente enfermizas, débiles y propensas a condiciones nerviosas. La menstruación se trataba como una enfermedad que justificaba la exclusión de las mujeres del espacio público y de actividades intelectuales. Enfermedades como la histeria, neurastenia y clorosis se diagnosticaban casi exclusivamente en mujeres. Los síntomas eran vagos: ansiedad, tristeza, cansancio, irritabilidad, y los tratamientos brutales: descargas eléctricas en los genitales, aplicación de sanguijuelas, reclusión en instituciones mentales. En realidad, muchas de estas enfermedades eran respuestas psicológicas a vidas de represión, frustración y falta de autonomía. La ciencia médica de la época proclamaba que las mujeres eran intelectualmente inferiores debido al tamaño de su cerebro, que la educación excesiva podía dañar su capacidad reproductiva y que su naturaleza emocional las hacía inadecuadas para la toma de decisiones. Estas teorías pseudocientíficas proporcionaban justificación racional para mantener la subordinación femenina dentro y fuera del matrimonio. La noche de bodas y la vida conyugal en el siglo XIX revelan una realidad muy distante de cualquier romanticismo. La primera noche de matrimonio no era un momento íntimo entre dos personas, sino un evento público vigilado y validado por la comunidad, donde la mujer enfrentaba una experiencia aterradora para la cual no había sido preparada. La vida matrimonial posterior era un sistema de subordinación legal y social, donde las mujeres perdían su identidad jurídica, su autonomía económica y su libertad personal. Aunque existían matrimonios con afecto genuino, la estructura legal y social hacía imposible la igualdad. Las mujeres vivían bajo autoridad masculina perpetua, obligadas a obedecer, servir y callar. Conocer esta historia nos permite valorar los derechos conquistados: autonomía personal, igualdad legal, libertad para elegir si casarse o no, acceso a educación sexual, capacidad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y vidas,
Aunque todavía existen desafíos en la igualdad de género, la distancia recorrida desde el siglo XIX es inmensa. Si este video te ha resultado revelador, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido sobre historia y costumbres del pasado. Déjame en los comentarios qué aspecto te sorprendió más de la vida matrimonial del siglo XIX. Nos vemos en el próximo video.